Bien, seguimos con el ejercicio 14. Hemos descubierto los tres módulos de las fuerzas aplicando la ley de Coulomb y resolviendo las distancias. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a realizar la sumatoria de fuerzas para luego poder conocer la aceleración que adquiere la esfera, ¿sí? Conocemos el dato también de la masa de la esfera, que son 100 gramos. Vamos ahora a realizar sabemos que la fuerza 1 tiene un módulo de 9 newtons con una dirección 270. ¿Por qué 270? Porque si yo cuento desde acá 90 más 90 más 90, 270. La fuerza 2, 103, una dirección de 135 y la fuerza 3 de 0, ¿verdad? Ahora, sabiendo que medí todos los ángulos desde el sentido positivo de las X en una forma antihoraria, me puedo quedar tranquila que cada vez que descomponga voy a relacionar al eje, a la componente X con el coseno del ángulo y a la componente Y con el seno del ángulo. Entonces eso es lo que voy a hacer, voy a poner pausa y lo voy a hacer para cada una de las fuerzas. Cuenta que F1 solo tiene componentes en el eje Y, no tiene componentes en el eje X. Y no solo eso, sino que todo el módulo de F1 apunta hacia el sentido negativo de las Y. F2 tiene componentes tanto en X como en Y, perdón, en X como en Y. Y si observo, puedo darme cuenta que en X tengo una componente negativa y en Y tengo una componente positiva. F3 solo tiene componentes en X, no tiene componentes en Y. Y todo el módulo de F3 se encuentra sobre el sentido positivo de las X. Esto que acabo de decir lo tengo que observar al momento de descomponer las fuerzas, que yo ya lo hice acá. ¿Está bien? Entonces, F1 no tiene componente en X porque el coseno de 270 es 0. Entonces, 9 por 0, 0. En Y, el seno de 270 es menos 1. 9 por menos 1, menos 9. ¿Ven? Todo el módulo negativo en Y. En F2 tiene componentes en ambos lados. Negativa en X, miren cómo el coseno de 135 me da negativo, me da menos 3,18119, creo, redondeo 3,2, y F2Y, el seno de 135 es positivo, me da una componente positiva. Lo mismo acá, ¿está bien? Analizo el gráfico, entiendo cuáles van a ser componentes y lo trabajo. Si yo hubiera querido trabajar con 45, lo hubiera podido hacer. Lo importante es entender que cuando yo trabajo con 45, voy a obtener este valor de acá, por ejemplo. Voy a obtener este largo de acá. Y este largo de acá, yo tengo que decir que en mi sistema es negativo. Y voy a obtener este alto de acá. Y este alto de acá, en mi sistema, es positivo. ¿Está bien? Entonces, pueden empezar a trabajar con el ángulo que quieran. Ahora lo que voy a hacer es la resultante. Para la resultante, lo primero que voy a obtener de la resultante son las componentes de la resultante. ¿Está bien? A la resultante la voy a llamar FR y la voy a poner en verde porque es la resultante sobre Q. Para calcular FR, lo primero que voy a calcular son las componentes de la resultante. Y la componente X de la resultante es la suma de todas las componentes X. Y la componente Y de la resultante es la suma de todas las componentes Y. Esto significa la componente X de 1, la componente X de 2, la componente X de 3, y esto de acá es la componente Y de 1, la componente Y de 2 y la componente Y de 3. Pongo los valores, calculo y después pongo pausa. Y me da estos valores, 5,8 positivo en X y menos 5,8 en Y. Si las dos componentes tienen el mismo valor, independientemente del signo, significa que me muevo lo mismo para la derecha o la izquierda y lo mismo para arriba o para abajo. En este caso me muevo lo mismo para la derecha y lo mismo para abajo. ¿Está bien? 5,8, 5,8. Significa que el ángulo va a ser 45 grados. Cuando las dos componentes son iguales independientemente del signo, hay un ángulo de 45 grados. Vamos a ver dónde lo vamos a encontrar. Si es 5,8 para acá y 5,8 para acá,
1, 2, 3, 4, vamos a hacer 6, 2, 4, acá y acá. Fíjense que va a ser la misma dirección que el que ya teníamos. Nada más, la diferencia es que tiene otro sentido, porque el otro era uno X negativo e Y positivo, este de acá, ¿ven? El naranja es X positivo y este es al revés, X positivo y negativo. Entonces, este lo vamos a tener como por acá. Este era 3,2, este es un poco más grande, estos eran 9, este es un poco chico. Así que más o menos lo ponemos por acá. Y acá tenemos la fuerza resultante. Para hablar de la fuerza resultante tenemos que hablar de su módulo. Si queremos calcular el módulo de la fuerza resultante, vamos a aplicar Pitágoras. El módulo de la fuerza al cuadrado es igual a la suma de los componentes al cuadrado. Entonces, si despejo me queda, o sea que esto es FR al cuadrado es igual a FRX al cuadrado más FRI al cuadrado. El módulo y ahora voy a calcular la dirección. ¿Cómo calculo la dirección? Voy a considerar que este es el ángulo beta y podemos ver que cuando hago menos 5,8 dividido 5,8 me da menos 1. La tangente menos 1 o el arco tangente de menos 1 me da menos 45. Significa que en lugar de estar midiendo en sentido antihorario, estoy midiendo en sentido horario. ¿Está bien? O sea que esto es menos 45. ¿Por qué estoy calculando la dirección si no me lo pide? Y porque a mí me está preguntando por la aceleración, magnitud, dirección y sentido de la aceleración. La aceleración va a tener la misma dirección y sentido que la fuerza resultante. ¿Está bien? Entonces, como calculé la fuerza resultante, calculo su dirección y ahora voy a calcular la aceleración. Puedo leer que la masa de la Q chiquita son 100 gramos. ¿Yo puedo utilizar 100 gramos? No, yo tengo que manejarme en el sistema MKS o el sistema internacional, metros, kilogramos, segundos. Por lo tanto, voy a aplicar un factor de conversión y voy a transformar esto en kilogramos. Un kilogramo, ¿cuántos gramos son? Son 1000 gramos. Por lo tanto, esto es igual a 0,1 kilogramos. ¿Está bien? Ahora sí voy a plantear, Newton. Entonces, bajo acá un poquito para que me quede lugar. ¿Qué es lo que me dice Newton? Que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración resultante. La aceleración resultante será entonces la fuerza resultante dividido la masa. Y esto es igual a la aceleración resultante. ¿Cómo se va a mover en esta dirección? Puedo directamente calcularlo como si fuese una sola dimensión. Entonces va a ser el módulo de la fuerza resultante sobre la masa igual a la aceleración resultante. Esto es 8,2 newtons dividido 0,1 kilogramos. Esto va a ser igual a 82 metros sobre segundo al cuadrado, que va a ser el módulo de la aceleración resultante respondiendo al ejercicio. El módulo, la dirección y el sentido. 1 u 82 dependiendo un poco el redondeo. En la guía dice 81, acá redondeamos un poquito más, entonces nos da 82, los dos valores son aceptados y ahora sí terminamos finalmente los dos ejercicios.